buenas tardes a todos, buenas tardes Carlita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí conectándonos con los cibernautas en un programa más de alta tensión. Estamos esperando a nuestro compañero y amigo Joaquín de la Lama Corres, que ha de venir corriendo, por cierto, con eso de ahorita de los desabastos de gasolina, pues ha habido problemas en algunos estados de la República, pero no estamos todavía en espera de nuestro compañero. Ya creo, parece que por ahí, ¿verdad? Que por ahí va a llegar nuestro compañero. Vamos a ver si es él. No es. Bueno. No, sí es. Sí, vamos a cederle el lugar. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo te fue de vacaciones, Carla? Muy bien. Bien. ¿A dónde fuiste? Platícanos antes de tomar aquí los temas del día de hoy. ¿A dónde fuiste? Ay, A pasear. A pasear. A pasear. Muy bien. Pues es que son los abrazos de Año Nuevo. Ya está aquí nuestro compañero. Perdón, muy buenas tardes. Muy buenas Buenas tardes. Maestra, doctora, doctorante. Juan Manuel. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, el primer programa del año y uno con estos retrasos, pero bueno, aquí estamos ya en el programa de Radio Numancia de la tarde de hoy, 8 de enero del 2019. Un aniversario número 60 de la entrada del comandante Fidel Castro a La Habana, Cuba, en el triunfo de la revolución. Y bueno, pues iniciamos aquí el programa con los tópicos que tenemos. Pues son muchos tópicos. Que son muchas cuestiones. Sí. A nivel local. Tenemos el desalojo que tuvieron nuestros compañeros hermanos indígenas en la Plaza de Armas el día 24 de diciembre, maestra, por Manuel. Y bueno, lo que ha acontecido a nivel nacional con el desabasto de gasolina que tanto le ha dolido ahí a la gente de la derecha, que se queja de que no hay gasolina, pero nunca se quejaron del robo y el desfalco en el que habían sumido a la nación. Buenas tardes. Así es. Hay una serie de irregularidades que nos mortifican como país y que nos requieren ocupar efectivamente el desabasto, el asunto de los indígenas, los derechos humanos que ahí han sido vulnerados flagrantemente. Lo de Venezuela. Lo que dicen de Venezuela respecto de al apoyo, digamos. El grupo de Lima, que quiere sancionar e impedir la toma de posesión de Nicolás Maduro. ¿Te refieres a eso, Manuel? Sí, claro. Sí, a eso me refiero. Pues ¿Y cuál va? Empezamos de lo local y vamos a lo nacional y lo internacional, o en el orden inverso. ¿Cómo opina aquí, bueno, la maestra, que es nuestra invitada de hoy, que defina si vamos de lo macro a lo micro o viceversa? Es importante ocuparse de lo local, yo creo, y una visión que abarque desde lo local para ir extendiéndonos en los problemas que nos competen ahora y nos convocan. Claro. Entonces, yo plantearía desde lo local, para poner un poco de antecedentes aquí a nuestros cibernautas que nos acompañan en el programa de alta tensión de esta tarde, que el día 24 de diciembre culminó una agresión, se desencadenó un conflicto que está precedido por una serie de mesas de negociación en la que grupos vulnerables, indígenas de Amealco, indígenas de algunas etnias chapanecas y oaxaqueñas asentadas ya desde hace mucho tiempo en el estado de Querétaro, buscaban espacios para comerciar en la ciudad, querían ir a las principales plazas de aquí de la ciudad, y entonces entraron en un proceso de negociación con la autoridad municipal, que fue haciendo distintas ofertas, variando las ofertas y señalándoles que ellos podían
ya como una oferta final, tener 3 días asentados en 3 plazas distintas de la ciudad, una en Plaza de Armas, otra en Santa Rosa de Viterbo y no recuerdo si la Plaza Constitución o el Jardín Guerrero, ¿no? En estas 3 plazas iban a sentar un día diferente y 4 días podían tolerar, dice la autoridad, que comerciaran de manera itinerante, es decir, que fueran caminando y ofreciendo sus productos, ¿verdad? Y que iban a tolerarla mientras no se detuvieran o asentaran en un lugar, ¿no? Entonces, así fue la oferta de la autoridad, y lo que les decían era, bueno, nosotros vamos a tolerar que ustedes comercien así, ¿no? Sin tomar en consideración, pues, lo complicado, lo complejo que es para una compañera indígena ir ofertando sus productos artesanales con un niño colgado del rebozo, ¿verdad? Y teniendo que caminar por las calles de la ciudad porque no hay espacio, no hay otra forma en la que se le pueda brindar esa atención, ¿no? Les ofertaron también algún espacio lejos del centro de la ciudad, y bueno, en este proceso de negociación, una de las cosas que fueron irritando a los compañeros es que iban cambiando los interlocutores, ¿ya? Una y otra vez llegaba un concertador que venía a hacerles una propuesta, en la siguiente reunión era otro concertador distinto, y ahora era un concertador nuevo que no sabía los acuerdos y que entonces no podía tomar decisiones, que tenía que consultar con el superior, que tenía que bajar la instrucción, en fin, una táctica dilatoria para no dar una solución a la problemática de los compañeros indígenas, que finalmente el día 24, cuando les dicen que van a poder firmar un acuerdo para poder comerciar, la autoridad dice, no, pues no hay acuerdo, tenemos que repensarlo, que revalorarlo, y entonces los compañeros dicen, no, pues en esa tónica, pues no nos queda otra más que ir a protestar. Van a tomar acuerdo a la Plaza de Armas, se asientan ahí exhiben sus productos, no están propiamente comerciando, incluso hay videos donde empiezan a regalar sus muñecas, ¿verdad? Y están en esa asamblea cuando se da una instrucción, no sabemos a qué nivel, si el presidente municipal lo hizo, si fue el secretario de gobierno, si fue el director de comercio. El caso es que se da una instrucción de desalojar la plaza, empiezan a requerirle de sus materiales a los compañeros indígenas que están allá sentados. El licenciado Benjamín Castro Olvera, que ustedes conocen bien, fue contemporáneo nuestro en la Facultad de Derecho, toma la voz en la diligencia, le dice ahí a quien encabeza el grupo de inspectores que vayan atendiendo la diligencia de uno en uno de los indígenas que están ahí ofertando sus productos para que él pueda asesorarlos en cada uno de los casos. Y ahí descubre el licenciado Castro Olvera, bueno, pues que las credenciales de los inspectores están caducas, están vencidas, ya no corresponden, no son vigentes, se niegan a ir haciendo una diligencia de uno en uno, con una clara violación a los procedimientos, quieren tomarlas todas de una sola vez, cada inspector va y empieza a jalonear los productos, y lo que sucede es que lesionan a las compañeras que defienden sus productos, que es su forma de vida, con lo que subsisten, y bueno, eso desencadena agresiones porque protestan las compañeras. Uno de los inspectores saca un bastón extensible y golpea a un compañero, ¿verdad? Y entonces pues viene la hecatombe, todo, hay una serie de agresiones, de improperios, de empujones, se lesionan niños, mujeres embarazadas, y lesionan también a algunos de los inspectores que están ahí, ¿no? Eso es lo que sucede el día
24. Que es un reflejo, me parece también, de mucho de lo que acontece y de muchas de las inercias de nuestra sociedad. No tenemos una clara aplicación irrestricta, formal, donde pareciera que exige por parte del municipio la formalidad de un permiso, ¿no? Pero también hay otra lectura detrás, que es precisamente esta apropiación de los espacios públicos que discrecionalmente entonces si utilizan, si explotan, ¿sí? Y bueno, hay una clara violación a los derechos fundamentales. Esto puede ser visto a nivel geopolítico. Podemos advertir, por ejemplo, que el gobierno de México ha sido ampliamente colaborativo por lo que respecta a las acciones de protección de los pueblos originarios a nivel internacional, aunque a nivel nacional y a nivel estatal dista mucho, hay una distancia enorme entre lo estipulado en la ley. Recordemos que hay no solamente una serie de protocolos internacionales, sino obligaciones genéricas y específicas por parte del gobierno mexicano en materia de derechos humanos que tendría que estar acatando. Si bien es cierto, el artículo 2 de la Constitución reconoce la pluriculturalidad de la nación mexicana, vamos a ver que en tanto reconocimiento formal, ¿sí? Paralelo a esto hay otra lectura donde hemos como país ejecutado políticas públicas que son donde únicamente se reconoce un tipo de población original, o sea, se hace este desconocimiento a la diferencia, ¿sí? Claro. La Declaración de los Pueblos Indígenas, aparte del 169 de la OIT, en el artículo 3 señala claramente, entre otros, el reconocimiento que tendría que estar respetado por parte del Estado mexicano. En la no discriminación, hay una discriminación evidente, y esto lo vemos no solamente en el caso de los grupos indígenas como grupo vulnerable, es decir, que están en una situación de desventaja, no solamente por el idioma, por la escultura, por los significantes simbólicos y por la apropiación de esa identidad, ¿no? Donde pareciera que siempre están como en una posición marginal, fuera de eso, ¿no? Entonces, el que se visibilice, el que se esté, este trabajo de Benjamín, de estar ahí, de tomar también el apoyo solidario, el visibilizarlo, creo que es... Sí. Las labores de Benjamín, de Rogelio, del maestro Sergio Jerónimo, de estar tratando de proteger a los grupos vulnerables, de evitar que la autoridad pase por encima de sus derechos, ha sido el pretexto para que hoy el municipio advierta que ha presentado denuncias penales en contra de estos luchadores sociales, en contra de estos compañeros que realizan labores de representación y que suplen deficiencias que el gobierno no ha llevado a cabo, ¿no? Porque sería el gobierno el encargado, el obligado a establecer mecanismos por medio de los cuales se atendiera a los grupos vulnerables, se les diera la explicación de lo que una diligencia judicial o administrativa, en este caso, conlleva, ¿verdad? Es decir, el municipio adolece de protocolos de actuación en caso de grupos vulnerables, como es el caso de los grupos indígenas, para atenderlos, ¿verdad?, de manera adecuada, para darle continuidad a los trabajos, las solicitudes que les fueron formuladas a las mesas de trabajo, porque lo hemos señalado, si hubiese sido la Canaco, ¿verdad?, quien hubiera hecho la gestión, si hubiera sido los empresarios del centro histórico los que hubieran hecho la gestión, estoy seguro que la autoridad no hubiera tenido la misma actuación que tuvieron con los compañeros indígenas.
es decir, estarles rotando la persona que les atiende, decir que no saben ignorar cuáles eran los supuestos acuerdos que se habían tomado, decirles que tienen que replantearlos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel? Pues mira, no debería de extrañarnos la actuación del gobierno estatal o municipal. Hay un antecedente cuando la marcha del 1 de mayo, con la protesta de los maestros y la forma en que el Estado reprendió o la contraofensiva que hizo, porque sí hubo una contraofensiva a nivel judicial, hubo una persecución política, hubo perseguidos políticos, incluso hubo gente que fue a dar a prisión, fue detenida y sometida a procesos por un supuesto motín, que sabemos que la figura del motín es muy difícil de acreditar, es de las más complejas que puedan existir dentro del derecho penal, pero pues la situación de la política local es y será, por lo que se ve, de intolerancia. Y si eso hicieron con quienes pudieran defenderse o pudieron defenderse, ¿qué no están haciendo con los que más vulnerables, que en este caso son pues indígenas o originarios de la Sierra Queretana, que vienen bajo toda una tradición? Desde que somos nosotros niños debemos recordar que ya estaban esos puestos en la calle y eran muy tradicionales, son muy tradicionales. Sí, sí. No, y si me apresuras, desde antes de la fundación de Querétaro, esas comunidades pueblos originales confluyen aquí, ¿verdad? Y comercian, ¿no? No, y aparte es un modo honesto de vivir, de acuerdo a la norma constitucional. Tú puedes dedicarte a cualquier actividad siendo lícita y honesta. Pareciera que estamos en un estado de excepción. Es cierto, han manifestado distintos organismos de derechos humanos, los relatores en defensores, hay un grupo de criminólogos críticos, Zaffaroni, Barata, Ferraioli, que han insistido, por ejemplo, que uno de los brazos fuertes por parte de los estados, estados sobre todo autoritarios, totalitaristas, ¿sí? Donde pareciera, y hablo de totalitaristas en el sentido en que lo señala Hannah Arendt, que es una de las filósofas que más han trabajado el tema, de esta desconocimiento a la diferencia, pero también invisibilización a los grupos más vulnerables. Y recordemos, ¿no? Habermas en las condiciones del diálogo decía que para que se establezcan efectivamente un diálogo deben de existir las condiciones de igualdad, una situación que de suyo no impera, no solamente por la barrera del lenguaje y de significantes que compartidos con las compañeras, sino también en el sentido de que como autoridad, bueno, se viene vulnerando esto que decías, bueno, del 1 de mayo, ¿no? Pero no es una historia tan cercana. Y el diálogo, como tú dices, solamente se puede dar entre iguales. Cuando tú no reconoces al otro como igual, entonces marcas un principio en el cual dices, bueno, tú acatas lo que yo digo, ¿verdad? Yo no te escucho porque tú eres inferior, no sabes, tienes que... pero iríamos más allá. ¿De quién es la calle? ¿De quién es la calle? Porque ahí en Plaza de Armas vemos comercios establecidos que ocupan espacios muy prominentes de la plaza pública. Prácticamente ya está rodeada de negocios, a excepción de donde está el tribunal, donde está Palacio de Gobierno y la contraesquina que sería juzgados, y creo que conservaron como oficinas el Congreso. Uno tiene que bajarse pero la otra parte, la parte contraria, está totalmente invadida por puestos establecidos en los que el Estado puede justificar de que están pagando un uso de suelo o están pagando sus respectivos impuestos, pero a fin de cuentas la pregunta sería, ¿de quién es el espacio público? Y la gesta por un Estado de Derecho democrático debería de pasar también por la liberación de esos espacios. Recordemos el principio de legalidad que nos imponía. Como particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, y las prohibiciones de las que emana son reglamentarias.
Y si pensamos en términos de jerarquía normativa o supremacía de aplicación de la ley o cualquier otro principio, resulta casi kafkiano y visible, ¿no? Que se el contrapeso que existe, ¿no? ¿Cómo estamos dispuestos a sancionar este trato diferenciado, claro, en razón de un modelo económico, también de la apariencia? No, y de justicia, mira. Porque ¿cómo es posible que veamos este tipo de injusticias? No persiguen a los que evaden realmente los impuestos, pero sí van a perseguir a los que están vendiendo un helado en un carrito o una muñeca en un puestecito o cualquier otro producto que se pueda vender al comercio ambulante. Tú puedes ir caminando. Hay gente que vende los famosos atrapanovias, etcétera. Venden muchas cosas, pero van caminando, van buscando los semáforos. Las personas. Sí, pero lo que yo me refiero es ¿cómo es posible que el Estado esté permitiendo que este esfuerzo burocrático se esté destinando para perseguir gente que a fin de cuentas serían contribuyentes menores? O sea, a fin de cuentas no terminarías pagando esos impuestos, que los verdaderos poderosos, a los que incluso se les condona o se les permite compensar en una sola declaración diferentes empresas. Yo retomaría algo que dice Manuel de la apropiación del espacio público. O sea, ese espacio público puede tomarlo ¿quién? ¿El que pueda pagar? Claro, ¿no? sí. Porque bueno, para eso ahí está la propiedad privada, para que se haga de ella quien puede tener un monumento. Pero ninguno de esos comercios que están en Plaza de Armas, ahorita estamos tomando Plaza de Armas como ejemplo, pudiera tener un derecho porque no tienen estacionamiento. Tú que hablabas de a nivel reglamentario, si bien es cierto, eso se está haciendo a nivel reglamentario municipal. Una de las premisas son de que tú tengas un estacionamiento para recibir a tus clientes. Y yo no creo que ninguno de los que están ahí diga, no, pues en tal parte tú te puedes ir a estacionar, o aquí está el parking y nosotros llevamos a tu vehículo y cuando nos lo solicites venimos y te lo traemos de vuelta. Eso no sucede. Se viola uno de los principios para poder conceder un permiso de ocupar la vía pública. Cuanto más el hecho de que sí es una verdadera invasión al espacio público, porque tú ya no puedes caminar por ahí. Tienes que bajar del arroyo vehicular, tienes que rodear. Hay una discriminación respecto de la aplicación de la ley. Sí, claro. A unos se les aplica con todo el rigor y pareciera que estamos, como diría Barata, ¿no? En esa portación del delito de portación de cara, ¿no? O de apariencia. Así es. Y no es raro, o sea, pareciera que estamos en un Querétaro donde rechazamos aquello que calificamos como lo feo, lo no tan bonito, ¿no? Recuerdo ahora en la caravana migrante esta gran preocupación para que no se ensuciara la ciudad. Claro. ¿Se ensuciara? Claro. Que tuvieron la gentileza de ensucia más, ¿no? Estas aperturas en un estadio donde van y contaminan con globitos y cartas a Reyes Magos, que es fabuloso, pero bueno, hay medios más ecológicos, porque hay que cuidar también esa huella. Nosotros dejábamos la cartita en el zapato. En el zapato, ¿no? No hacíamos mayor daño. Y cómo se promueven determinados modelos de vida que consideran como buena en detrimento de otros. O sea, hay una propuesta de también un auge de seguir impulsando un modelo económico que parece que ya no está dándonos. Pero sí es una arbitrariedad. Sí, sabemos que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en sus bienes o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad en la que se funda y motive la causa por la cual a ti se te va a requerir cierta conducta o respuesta a la autoridad. El requisar, el quitarle sus pertenencias a las personas, porque para evitar precisamente que puedan continuar con la actividad, les quitan la mercancía. Y eso es violatorio de garantías. O sea, se les está violando un derecho humano, que no pueden ser desposeídos de esa mercancía, al menos de que llevaran efectivamente una orden judicial. Pero de muchos más, no tienen traductores, no tienen formalidades de ley, tienen derecho. Si estaban efectivamente celebrando una asamblea,
ni siquiera tenían que haberlos molestado. Claro. Podemos reunirnos donde quiera. Me parece que como ciudadanos lo que hemos hecho es abandonar o en medio de este escepticismo y esta especie de no podemos hacer nada, parece que hemos ido abandonando los derechos. A mí me parece súper interesante este tipo de cosas también, gravísimas, pero resultan interesantes cómo conjuran, por lo menos para ir colocando en la agenda pública. Esto que ya no puede seguir siendo invisible. Pero, pero es una práctica sigue. panista, porque lo hemos visto principalmente en gobiernos, tanto municipales como el gobierno estatal, de corte panista. En el pasado trienio, que estuvo Marcos Aguilar, él fue uno de los impulsores de que se desocupara la Alameda. Y a pesar de que se violaron todas las garantías, porque ahí hubo hasta el amparo, un despojo, podríamos incluso decir, nocturno, en una operación nocturna, para que estuviera oculta de la visión pública, del criterio o del juicio público. Entonces lo hacen a hurtadillas, por decirlo, noche. Y parece que hay una apuesta a atacar casi que con una sistematicidad casi, donde es justamente ponen como víctimas a los más vulnerables, a quienes menos posibilidades tienen de defenderse. Pero también debe haber un origen de este problema. Es decir, yo pienso que también los comercios establecidos están presionando para que no exista ambulantaje. Claro, se están tomando ya demasiadas atribuciones en el sentido de que a nadie molestaban estas personas por vender unas muñecas tradicionales, y aparte hay que recordar que son indígenas y que merecen el trato no preferencial sino igualitario, un trato justo como seres humanos. Claro. E incluso debería haber acciones gubernamentales enfocadas a ayudar a este sector de la población, en lugar de decir vamos a desaparecerlos de la vía pública, del entorno público. Debería haber acciones o programas gubernamentales, ya sea del gobierno estatal o municipal, para ayudar a estas personas a vender sus productos, a promover sus artesanías, a promover su cultura, a promover su lenguaje, etcétera. Y en lugar de eso, lo que se hace es estas acciones que son intimidatorias, son injustas y que no están dejando bien parado al gobierno. Y esto va a continuar al menos de que efectivamente la respuesta social o de la lucha social la revierta. Claro, entonces está en nuestra audiencia, ¿verdad?, también la posibilidad está en la defensa de los derechos humanos, impulsando, ¿verdad?, obligando a las autoridades a ser respetuosas de los derechos humanos, a ser respetuosas y empáticas con la lucha de las mujeres indígenas que se ven sometidas a este doble discurso, porque por una parte se sienten muy orgullosas de la muñeca queretana, elaboran toda una parafernalia alrededor de ella, que es el emblema de la paz, y elaboran un monumento ahí a estas muñecas en Amealco, pero a las manos que las producen, a las artesanas que las elaboran, a esas sí no las quieren ver en las plazas públicas, quieren esconderlas, porque por una sencilla razón, porque denuncian la existencia y la forma de comerciar que tienen nuestras compañeras, denuncia la falta de políticas públicas que tienen ellas para ser tratadas de manera digna, de manera decorosa, de manera igualitaria, ¿no? Porque aquí también hay que decir que la igualdad que formalmente existe en la ley implica que a ellas tienes que darles un trato diferenciado, porque son un grupo vulnerable y que tienes que, como tú decías, impulsar con una política pública a colocarlas para que compitan pues con las boutiques que están en el centro histórico, ¿no? Y con los institutos de
gubernamentales donde comercian con los productos artesanales a un costo enorme, que yo no sé quién será el intermediario que se lleve esa ganancia, pero mientras le compras al artesano uno de estos productos a un precio razonable, justo, vas a estos institutos queretanos de promoción de las artesanías y resulta que te cuesta pues 3 veces más. Me recordaba lo que decía Guillermo Bofill en México Profundo, en México Profundo, donde decía que de pronto lo que tenemos es también una política, ¿no? Incluso retomaban esta expresión presidencial, ¿no? Mexicanicemos ya a los indígenas. Son más mexicanos que los mestizos, ¿no? Hay un reconocimiento, una pluriculturalidad, sin embargo, hay una política monocultural. Se arma todo un dispositivo para que y convertido en un artefacto del capitalismo, eso queda como el orgullo y la artesanía, y acabamos que sean extraños en su propia tierra. Sí, y por eso hay movimientos como el EZLN y otros movimientos campesinos para luchar precisamente por estas causas de discriminación y de injusticia. Y que han seguido, parece, el mismo camino, ¿no? Vemos con los acuerdos de San Andrés de la Raiza, que en realidad lo que hubo un vapuleo y un manoseo de los acuerdos que finalmente acaban... Nos dijeron no se firman. Sí. Que lo hemos visto aquí en Querétaro, recordemos con la ley del arte y la escultura aquí en Querétaro también. O que otros quieren también hacer negocios, queriendo hacer un instituto, o sea, meterse a la política usando el marco indígena, claro, como protectores o defensores o promotores. Estas visiones en términos de políticas públicas donde dejamos de ver a los sujetos como sujetos sintientes, como seres humanos, y los acabamos convirtiendo en un objeto, y como tal objeto ni siquiera voz tienen. Solamente son destinatarios, ayudémoslos, disminuyamos, incluso son tratados de manera disminuida. Pero fíjate, tú como comentabas al principio, que no sabes de dónde pudo haber provenido la orden, a fin de cuentas, desposeer o este acto de injusticia en contra de este sector vulnerable de la sociedad. Pero lo que más causaría extrañamiento es de que no salgan los altos niveles gubernamentales a parar esta bronca. Claro. A decir, bueno, señores, ya basta, no tienen por qué estar vulnerando estos derechos, molestando a estas personas, porque se supone que son los que tendrían, con un simple señalamiento, acabar con este problema, y son omisos. No dicen nada, continúan, es decir, están apoyando esta política de persecución y de discriminación contra estas personas, y eso también quiere decir que entonces no le podemos echar la culpa al subalterno. Claro. Porque ahí se ve claramente que el titular está apoyando esas acciones en contra de estas personas. Sí, porque podríamos suponer dos cosas, ¿no? Se dio una instrucción y se ejecutó mal, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Se entendieron muy mal la instrucción y la ejecutaron pésimamente. Pero como dices tú, hay una instrucción. Quien dio la instrucción debería haber, en lugar de salir a criminalizar a quienes fueron voz de los indígenas, a quienes les dijeron, oye, a ver, acredítame que vienes con un mandato, acredítame que traes una identificación que te certifica como inspector, que dice que tú eres una autoridad ante nosotros. En lugar de eso, dicen, son apólogos del delito, están incitando a la desobediencia de los particulares, hay que ir tras de ellos. Cuando, si nosotros lo vemos y en las redes sociales, de repente algunos de los que están interactuando ahí le atribuyen al licenciado, por ejemplo, al licenciado Benjamín, el papel de ser defensor de los derechos humanos, como si él fuera una autoridad que estaba defendiendo los derechos humanos de los indígenas, ¿no? Es decir, es evidente que suple una deficiencia de una autoridad que debió haber estado ahí, que debió estar tutelando los derechos de los indígenas, y que
esa suplencia después es criminalizada, ¿no? Cuando la autoridad debería decir, miren, pues tienen que aprender de un buen oficio, como el que se ejecuta en esos momentos, de parar una diligencia, de decir, a ver, miren, bueno, para que esta diligencia pueda continuar, tenemos que ir uno por uno de las personas que están aquí exhibiendo sus productos y vamos a hacer el levantamiento de cada una de las actas administrativas, sí, todo el proceso, como lo harían en cualquier otro caso. Pero, ¿por qué en ese caso no? ¿Por qué hacemos el asunto de la excepción? Porque no los estamos reconociendo como ciudadanos garantes de derechos. Así es. Así es. Pues es muy lamentable que ya sistemáticamente se estén dando estos actos. Y que no haya una remediación, Manuel, como tú dices. Sí, eso se puede arreglar facilísimo, pues lo sabemos, ¿no? Sales y acabas con el problema, ¿no? Y esto no va a crecer. ¿Por qué? Porque mi obligación es proteger al ciudadano y garantizarle sus derechos, ¿no? Entonces, el permitir esta opacidad por parte de los altos mandos ejecutivos en el Estado, digo, porque si no se quieren mencionar eso, porque pues, vaya a ser ¿qué? Pues claro. Una autoridad que sea capaz de decir, señores, nos equivocamos. Sí, claro. Aquí vamos a reponer el procedimiento sí, efectivamente. Y extendemos una disculpa pública o vamos a... Reconocemos que hubo violación a derechos humanos. Reconocemos que hay una violación. Y garantizamos y reparamos y protegemos, que son las obligaciones que el Estado mexicano tiene. Y además algo que se le está olvidando al municipio de Querétaro y que tendría que tenerlo muy claro. Está comprometiendo no solamente la responsabilidad del municipio de Querétaro como violación de derechos humanos en el caso de que así se, sino además la responsabilidad del Estado mexicano. Claro. Por ser omiso ante obligaciones internacionales, bien decías tú, las omisiones que se tienen en cuanto al 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales que también establecen obligaciones para el Estado, que el Estado ha reconocido. La Declaración de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada por 168 países. Por la Asamblea General de la Naciones ONU, Unidas, de Naciones Unidas. Entonces, son documentos que, si bien es cierto, se gestan pensando desde esta visión muy occidental de la idea de lo que es los derechos humanos, también debemos de pensarlo y como académicos, como teóricos, como comunicadores, ¿sí? Como este derecho de información también, repensarlo en términos de cómo estamos accionando estos. Muy bien. Lo peor del caso es de que no hubo un reconocimiento cuando pasó lo de los maestros. Es decir, bueno, saben que efectivamente, porque ahí incluso de veras unos ejemplos de gobernabilidad horribles, porque la carpeta de investigación dice el Estado contra fulano, sutano, pengano. Entonces esto es una persecución, efectivamente es una persecución política que no tenía razón de haber existido, y hay que tener la madurez política para aceptar la crítica, para aceptar que tus gobernados te están confrontando en tal o cual tema y que tienes que salir a dialogar y que tienes que salir a argumentar el por qué sí o el por qué no de tus acciones políticas. Sí. Es un gran reto como gobernados, como ciudadanos, el afinar ese espíritu crítico, ¿no? Y me parece que todos deberíamos estar cuestionando, cada vez volvernos una sociedad más crítica, más crítica en el sentido de vemos cómo está la situación, vemos qué se puede hacer, vemos cómo solventamos como sociedad, Claro. Esta visión de que de la derecha de que la gobernanza se da solamente cuando hay un monólogo, ¿no? Cuando hay una sola forma de ser, y entonces eliminas toda la pluralidad, toda la multiculturalidad, porque dices, bueno, solamente como dice una ministra ahora de Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Solamente si los niños se visten de azul y las niñas de rosa, los reconocemos, ¿verdad? Es decir, una visión única, totalitaria, pues es completamente lo opuesto a un régimen democrático,
Lo que decíamos hace rato, ¿no? De los regímenes totalitaristas. O sea, estas visiones nos llevan a regímenes totalitaristas. Sí. Muy bien, pues, ¿qué les parece si ahora ya esto que está candente con las cuestiones locales, vamos a una pausa, escuchamos a Paulina Parga de escuchar la canción No Necesito Nada, y volvemos ahora con los temas nacionales e internacionales. Tengo unas flores en mi ventana, la idea de un beso por la mañana. De noche la luna me acompaña para desplegar mis alas. De lo demás no necesito nada. No necesito nada. No necesito nada. No necesito nada. Nada. Tengo una nube que me da agua, una voz que pasa por mi garganta. De mi jardín, una planta me sana, de lo demás no necesito nada. No necesito nada. No necesito nada, nada. No necesito nada. Nada, nada. Nada, nada. Un rayo de sol besa mi cara, bajo mis pies arena blanda. La tierra me ha regalado barro para hacernos una casa. Y de lo demás no necesito nada. No necesito nada. No necesito nada, nada. No necesito nada. Nada, De Coppel, dice. Pues bueno, regresamos ya después de haber tocado el tema local que pues mucho nos indigna aquí a los que estamos presentes en la mesa y seguramente a quienes tienen la deferencia de escucharnos y vernos por las redes sociales. Pues vamos a entrar al tema, ahora brinquemos al tema internacional, con la situación que ha vivido el país con respecto a Venezuela, ¿no? Esta culminación que han tenido actores políticos y personas que le han pedido a Andrés Manuel que se sume al Grupo de Lima, que
realizan una crítica en contra de el gobierno de Nicolás Maduro, que no quieren que tome posesión para un nuevo periodo presidencial después de que ganó unas elecciones, porque dicen en estas elecciones no hubo las garantías democráticas suficientes, ¿no? Como si aquí en el Calderonato hubiera sido miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero bueno, entonces... O el fraude del 88. O el fraude del 88, o incluso el de Peña Nieto después, ¿no? Entonces, bueno, es acertado, ¿no?, que el presidente de la República mantenga una política no intervencionista. ¿Cómo? Adelante, Carlita. Ay, que mantenga una política de no intervención. De no intervención. México se había venido caracterizando los últimos 30 años por ser, hasta la adopción del consenso Washington, que es donde abandonamos el paradigma cepalino, que es eso del consenso Washington, este modelo económico que sigue, que hemos estado siguiendo, que es el modelo neoliberal, ¿sí? Hasta antes de eso México había tenido una posición de liderazgo en América Latina y muy respetada, ¿no? Yo creo que por una parte me parece interesante que se vuelva a colocar a México en la agenda pública y con esta posición de interlocutor, ¿no? Aunque sea una postura, me parece totalmente intervencionista, intervencionista sesgada en un mal sentido, ¿no? Lo hemos comentado, por ejemplo, ¿no? Cuando ha habido conflictos en materia de derecho humanitario, por ejemplo, las respuestas de distintos países han sido en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el gobierno cubano cuando envía médicos en intervenciones en conflicto. Sí, bueno, y esto que tiene que ver, decir Juan Manuel, esto que tiene que ver precisamente con esto, tiene que ver con la posición que hemos venido tomando, ¿sí? Ahí, por un lado, pues qué alentador, ¿no? Ya otra vez México vuelve a ser como un sentido de peso, ¿no? Ya no es este presidente donde hemos venido en el último sexenio, que era, uno no sabía si ponerse a llorar o ponerse a reír de... Es la doctrina Estrada, ¿no? Sí, es la doctrina Estrada que se adopta muy poco tiempo después del cierre de la revolución, de la no intervención, adoptar la no intervención, la máxima o el principio. Pero fíjate que ahorita el debate estriba en que ¿por qué México está apoyando al régimen supuestamente dictador de Nicolás Maduro? Y la crítica hacia López Obrador es de que él no debería permitir o facilitarle el escenario de decir, sí, pues, sí, pero es seguirle el juego a quién. Otra vez el titiriteo. Bueno, no le digas, ¿no? Como cuando con Fidel, ¿no? Que se vaya después de comer. Sí, el come si te vas. Sí, es seguirle el juego. En este caso sería al imperialismo internacional. Es decir, bueno, entonces vamos a dejar efectivamente... ¿El famoso grupo de los 8? No, o de uno, que es el que quiere dominar en la región, que serían los Estados Unidos. En el sentido, bueno, nosotros vamos a dejarle al imperialismo, pues sí, que se apodere de las riquezas de Venezuela, ¿verdad? Que exista una democracia solamente en Venezuela, es lo que se da a entender. Si gana la derecha, hay democracia. Ha habido una intervención en todo el golpeteo con los golpes de Estado, que fueron impulsados y patrocinados también por él. Claro. ¿De dónde venía el capital? Ahora bien, esto va a tener varios reflejos, mira. No solamente es la postura de México a lo que está pasando en Venezuela, sino a nivel con los Estados Unidos se va a mezclar con otros temas, entre ellos el tema de la migración, que ahorita está también pues candente, ¿no? O sea, es una situación que no se ha arreglado con los Estados Unidos
que él insiste en hacer un muro, lo cual pues, es también una situación totalmente aberrante. O sea, no hay cooperación entre las dos naciones. Si tú quieres hacer un muro es que no estás en la mejor disposición de la cooperación o de la buena vecindad, ¿no? Y que queda afuera, y es otra vez, ¿a quiénes dejamos afuera? Sí, y no solamente de los mexicanos. Él no quiere a nadie después de la frontera sur, no quiere a nadie. Como en nuestras plazas, no dejemos afuera todo lo que no todo lo que no esté occidentalizado. Todo lo que no sea bonito en los estándares que manejan, queda afuera. Y sí, bueno, yo coincido en esta cuestión de que se quiere forzar o se quiere generar una idea de que tienes que estar dentro de un estándar para considerarte democrático, ¿no? Y el estándar es muy sencillo, pues tienes que plegarte a los designios de Washington, porque si no, entonces eres claramente antidemocrático, ¿no? Se pueden violentar derechos humanos, se pueden... No, pero habría que preguntarnos por qué se están violando esos derechos humanos. Y esta falacia, que también hay que señalarla, que es discursiva, que es esta manera de ver la democracia como derechos políticos necesariamente, claro. Derechos civiles y políticos. Democracia también es derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Así es. Sí, yo decía, se vieron derechos humanos, por ejemplo, en Arabia Saudí, pero como los saudíes tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos, ahí no dicen absolutamente nada, y ahí pueden cortarle la mano a un ladrón, o pueden ejecutarlos de manera sumaria a unas personas. Pueden invadir Yemen y estar pueden en invadir conflicto contra Yemen, ellos. Efectivamente pueden hacer cualquier cosa, pero mientras vendan petróleo a los Estados Unidos, y les compren armas. En condiciones preferentes, les compren armas, bueno, entonces hay una tolerancia. Pero bueno, está muy bien ahí. Como esta tolerancia volviendo a la nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces replicamos este tipo de patrones. Aquí, como diría Fidel Castro, el problema de Cuba. Bueno, pues aquí estaría la réplica en Venezuela, el problema de Venezuela. Claro. Pero ese problema debe ser arreglado por los venezolanos, insistimos, claro. Quienes creemos que así debe de ser. Claro. No es que la comunidad internacional no tenga que participar, pero la mejor participación es el respeto a la soberanía del pueblo venezolano, y ellos, estoy seguro, tendrán la capacidad de resolver y de sacar adelante su nación, pero sí hay que entender la premisa de que hay intereses muy, muy concretos en Venezuela y que están siendo defendidos por un gobierno que no permite que esas riquezas naturales se las lleve el imperialismo. Y es una guerra de la derecha y de los grandes potentados en Venezuela los que están permitiendo que exista o se den a cabo o logren hacerse esos violaciones a los derechos humanos que no deberían de existir. Si es que en realidad aman a su nación, deberían de parar también ellos ese conflicto. Y que nosotros los simples económico. Claro, y que nosotros los simples mortales no deberíamos de dejarnos llevar por esta embestida mediática, donde día y noche repiten que en Venezuela se violan derechos y se conculcan libertades y que ya renuncie Maduro, cuando Angela Merkel estuvo quién sabe cuántos años en el ejercicio del poder y allá no la criticaban, ¿verdad? Porque era Alemania. Y todavía sigue, ¿no? Y todavía sigue, y en otros estados tienen a una reina, a un rey, ¿verdad? Que no tienen nada de democrático, que ejercen el poder por el derecho de la sangre, y ahí no se cuestiona nada de eso, ¿verdad? Pero bueno. O pueden hacer una guerra contra China, pero no criticar su régimen comunista, y que también haya un solo hombre al frente de esa nación ya de manera vitalicia, pero no se pueden meter a las patadas con Sansón, pero sí a nivel económico, ¿no? Claro. Caso que no sucede en Venezuela. Tenemos 2 minutos para poder concluir, maestra Carla. Esto que decía Sartori, de difundir la opinión pública y esta gran crítica que insistió en hacerle al gobierno de Estados Unidos respecto de las intervenciones, sobre todo hacia América Latina. No, y en el mundo. Es que hay que revisar la historia del imperialismo. Pensaba en Buenaventura Sosa de Santos, han derribado gobiernos, claro. ¿Qué no han hecho? Han promovido la guerra. Si tienen intereses creados en el Medio Oriente que no
traten de meterse en el sur del continente, ¿no? Claro. Entonces hay que entender que es la única potencia que quiere estar por encima de las otras potencias y que sean sus intereses los que prevalezcan frente a las demás naciones. Y que es la perpetuación de esta política del saqueo, ¿verdad? Que la vivió África, la vive América Latina. La padecemos como secuelas nosotros, este desequilibrio económico que nos ha llevado el neoliberalismo. Pero con eso terminamos el programa. Y es la tercera vez que decimos martes. que vamos a continuar el próximo programa con esto. Pero Y continuaremos Venezuela lo esa. dejamos aparte. Sí, adelante. Hay que continuar en otra programa de alta tensión. Los esperamos el próximo martes de 5 a 6. Con aquí los contertulios de lujo, Juan Manuel Nieto Zaragoza, Carla Elia Mosqueira Valencia. Buenas tardes y buen provecho. Feliz año para todos. Feliz año, Feliz año. gracias. Claro.